Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este día 20 de abril 2020. Apocalipsis para niños es nuestra serie, estamos en el devocional número 111. Una victoria anticipada le hemos llamado o le llamaremos a esta enseñanza. Iniciamos un nuevo capítulo del Apocalipsis, capítulo 16. Y déjenme introduzco de la siguiente manera. Si vamos a una librería cristiana y compramos 2, 3, 4 o 5 libros que interpretan el Apocalipsis, de seguro al llegar a este pasaje notaremos que ninguno de ellos está de acuerdo con todos los demás. En todo, por lo menos no. Cada cosita, cada símbolo lo interpretan algunos de diferente manera. Y la verdad es que esto pasa con casi cualquier pasaje del Apocalipsis. Existe una tendencia a interpretar el libro a la luz de nuestra era presente y a partir de nosotros hacia nuestro futuro, sin considerar seriamente el contexto histórico de cuando fue escrito el libro. En ocasiones se hace alusión al idioma, a una palabra y al uso de esa palabra, pero la interpretación de lo que significa, no solamente el uso de la palabra, sino lo que significa la enseñanza, el símbolo, debe ser aplicado primeramente a la cultura donde surge el texto. Lo he dicho 20 veces o más, pero hoy tiene un significado muy importante este principio de hermenéutica. Este fundamental error de interpretación que se comete a menudo con el Apocalipsis nos puede llevar a complicadas interpretaciones que nos llevan a verdades sin pertinencia espiritual, sin pertinencia ética, que solo producen orgullo y temor. Orgullo por creernos poseedores de un conocimiento secreto que nadie más sabe, y temor por las conclusiones catastrofistas a las que nos lleva. Hay personas, a lo mejor es su experiencia, que de repente vamos a una conferencia sobre el Apocalipsis y salen temblando de miedo, temiendo si se van a quedar en el rapto, si van a ser llevados, si van a ser parte de la tribulación o no van a ser parte de la tribulación, porque resulta que hay diferentes posturas al respecto. Pero el Apocalipsis no fue escrito ni para producir orgullo a los que lo entendieran, ni para producir temor. Fue escrito para producir aliento, fortaleza. Los cristianos que recibieron el Apocalipsis no batallaron para interpretarlo. No tuvieron que hacer todo ese vericueto de ir al Antiguo Testamento y agarrar un textito de Daniel y otro textito de Ezequiel y revolverlo con ese pasaje de Apocalipsis. Ni siquiera podían hacer eso, no tenían los libros del Antiguo Testamento como nosotros tenemos ahora para andar consultarlo. Los cristianos que recibieron el Apocalipsis lo entendieron muy probablemente a la primera lectura, porque estaban inmersos en una cultura determinada, porque los símbolos les eran naturales y entendieron el mensaje. De hecho, el Apocalipsis fue escrito así, lleno de simbología, porque es un estilo de literatura cuyo propósito es que los que no son amigos de uno, que los que no son parte de nosotros, de nuestro gremio espiritual, no entiendan ni papa. Pero los que estamos metidos en ese contexto espiritual lo entendamos perfectamente. Y así fue escrito. Así es que debió ser sencillo para ellos interpretarlo. Por eso debería ser para nosotros un poco menos sencillo que para ellos, porque no estamos metidos en esa cultura, pero si vamos y nos ponemos sus zapatos, lo podemos entender y lo podemos lograr estudiando la historia y el contexto en el que vivieron esos cristianos. Muy bien, les propongo que en esta ocasión sigamos un proceso un poco distinto que el que hemos seguido en otras ocasiones. No me refiero a la hermenéutica o las claves de interpretación que habremos de usar, sino a la manera de acomodar esto. Les propongo que leamos primero cada porción del pasaje explicando brevemente las implicaciones del texto y al final concluyamos con una enseñanza. Regularmente yo he dado primero la enseñanza y luego todo el desarrollo para saber de dónde salió, pues ahora quiero que le hagamos al revés. Luego apliquemos esa enseñanza a nuestra propia vida y, por supuesto, de acuerdo a nuestro tiempo ahora. Muy bien, leamos entonces los primeros 7 versículos parte por parte. Versículo 1 dice: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. La voz de Dios sale de un templo, y su orden a los mensajeros es cumplir su voluntad. La copa representa el destino o designio divino. Las calamidades que causa el derramamiento de las copas son semejantes a las trompetas del capítulo 8. Ambas se parecen a las plagas contra Egipto que se mencionan en Éxodo. Y eso los cristianos del primer siglo, la mayoría de los cuales eran judíos, lo sabían. Aunque no tuvieran un libro donde leerlo, era de las enseñanzas más típicas, comunes y las que más se enseñaban en una sinagoga.
El Pentateuco era lo que más enseñaba en una sinagoga. También los profetas, pero especialmente esos 5 primeros libros de la Biblia, que todas las sectas judías los aceptaban. Había algunas sectas o había algunos grupos que no aceptaban ciertos libros, pero esos todos los aceptaban. Tomando en cuenta que en el anterior pasaje se nos habló de un éxodo de fe, ¿se acuerdan? Es lo que estudiamos hasta ayer todavía, 4 estudios sobre el mismo pasaje. Nos habló de un éxodo de fe. Resulta obvia ahora esta comparación de los juicios de Dios. Y así como hubo juicios sobre Egipto, ciertas plagas, así aquí también hay en el derramamiento de estas copas unas plagas, un juicio sobre la humanidad. La diferencia entre estas plagas y las anteriores es simple. En este caso se trata de una calamidad universal y total. En las anteriores solo se menciona una destrucción parcial. Leamos el versículo 2 ahora. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y éste se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Podemos identificar estas calamidades con desastres ecológicos que la humanidad ya ha comenzado a sufrir y no hace falta mucha ciencia para darnos cuenta que esto empeorará y que si esto era un problema en aquella época, es un problema más grave en nuestra época. Lo interesante es que solo se manifiesta en los seguidores de la bestia. En este pasaje en particular, aunque el juicio que se menciona es universal, en este pasaje se dice que el resultado del juicio o lo grave del juicio fue solamente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia, es decir, los que se habían ido tras la mentira, la herejía de la bestia. Que recuerdan lo que hemos dicho de la bestia, un poder humano que contamina a la humanidad y que contradice el plan original de Dios. Versículo 5, porque leímos aquí el versículo 2 hasta el 4. Versículo 5. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. El ángel de las aguas es una alusión al enviado de Dios para controlar las aguas. Otros pueblos creían en dioses, todavía creen en dioses, el dios de la lluvia, el dios del viento, etc. Bueno, nosotros sabemos que hay un solo Dios. Sin embargo, aquí en este pasaje se nos ayuda a entender que este Dios se vale de sus ángeles para controlar los elementos de la naturaleza, como si hubiera un ángel que controla las aguas. Esa es la idea. Qué interesante resulta que el ángel que controla las aguas alaba la justicia de Dios después de que las aguas sufren el juicio divino. O sea, hay un juicio divino y las aguas se contaminan, se corrompen, y el ángel de las aguas alaba a Dios por eso. Esto significa que los designios de Dios, aun cuando nos resulten dolorosos a los seres humanos, son siempre actos de justicia. Dios no derrama dolor sobre la humanidad injustamente. Las calamidades para la raza humana siempre son consecuencia lógica de las malas acciones de la humanidad. Ya he explicado antes que lo peor que puede hacer Dios por un ser humano es no hacer nada. Y no hacer nada significa no evitar que sufra las consecuencias de sus males. Si los seres humanos, yo que sé, alguien de nosotros está enfermo, déjeme ponerle un ejemplo muy, muy simple. Si comemos mucho chile, mucha grasa o cosas así, nos enfermamos de gastritis y el doctor nos dijo, no coma estas cosas y ahí estamos con el expreso doble cortado. Si es cortado es menos grave, pero si expreso doble, así sencillo, y tenemos gastritis, bueno, son las consecuencias de nuestro actuar alimenticio. Dios puede evitar eso, sí, puede quitarnos el dolor y puede sanarnos, pero también puede dejar que suframos las consecuencias, y muy a menudo cuando se trata de juicio es eso lo que está pasando. Es Dios permitiendo que la raza humana experimente los resultados de sus propias acciones. Versículo 6 dice, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Como la venganza es de Jehová, dice la Escritura. También oía otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Por altar podemos interpretar a los que están en el altar, aquellos que sufrieron y ahora están en la presencia de Dios. También celebran que la justicia de Dios se efectúe. No solo el ángel alaba a Dios por su justicia, también los humanos que fueron, digamos que sufrieron la persecución, también alaban a Dios porque Dios hace justicia. Como hemos propuesto en este nuevo proceso de estudio, ahora concluyamos con la enseñanza que podemos encontrar. Ya le dimos una lectura al pasaje, estos primeros que dijimos, son primeros 7 versículos, y ahora concluyamos en una enseñanza, y es esta.
En esta vida y en este mundo solo hay dos formas de vivir: con Cristo o contra Él. Déjeme explicarlo de esta manera: no hay términos medios con respecto al Señor. O somos de Él o somos contrarios a Él. Así dice la Escritura. Él es alguien que no puede pasar inadvertido. Él es alguien ante el que no podemos ser neutros. El Señor Jesucristo dijo: el que no es conmigo, contra mí es. Eso está claro en la Biblia. El que no es conmigo, contra mí es. Mateo 12:30. Abordemos algunos otros textos que nos presentan esta verdad. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cómo la ve? Eso está en Juan 3:18. No voy a hablar mucho yo aquí, que la palabra hable. ¿Quiere otro texto? Josué 24:15 dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, dice Josué 24:15, cuando ya es un anciano. El siguiente pasaje de la Escritura, aquí en Josué, es su muerte. Esto está diciéndolo ya cuando es un anciano y está desafiando al pueblo a escoger o de Dios o contra Dios. Porque si escogían a los dioses aquellos que adoraban los padres del otro lado del río en Egipto, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitaban, entonces iban a ser idólatras y estaban en contra de Jehová. Así es que no hay manera de ser neutro con Dios. Otro texto: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, dice Mateo 6:24. Y en el original, en realidad no dice riquezas, dice el nombre del Dios de las riquezas. Porque no solamente tiene que ver con dinero, sino tiene que ver con una idolatría. El materialismo es una idolatría, la tacañería es una idolatría, ser un avaro es ser un idólatra del dinero, es convertir al dinero en un Dios. Así es que podemos decir, a los cristianos perseguidos que recibieron el Apocalipsis, este pasaje les ayudaba a sentirse en el camino correcto. Están en el camino correcto, están del lado de Dios. También les animaba a seguir por ese camino correcto y a no dejarse contaminar por la influencia humanista perversa del poder bestial que reinaba en ese mundo y que era Roma misma y toda su filosofía y su religión pagana. De la misma manera, a nosotros nos ayudará a escoger el camino y caminarlo. Y nos ayuda a entender aún mejor que a los cristianos perseguidos la trascendencia de andar el camino correcto. ¿Y por qué digo aún mejor? Porque tenemos más datos de la historia. Ellos se les profetizó cosas que estaban a punto de pasar en su momento histórico, pero estaban a punto de pasar. Para nosotros ya pasaron esas cosas y podemos interpretarlo mejor ahora. Por eso, en conclusión, la enseñanza final es: escojamos a Jesús y vivamos con ánimo a pesar de las contingencias. Ahora que estamos viendo esta contingencia que nos mantiene encerrados, podemos pensar: ¿es juicio de Dios? Por supuesto que es juicio de Dios, porque juicio de Dios es cuando nos permite experimentar las consecuencias de nuestros hechos, y esto es juicio de Dios, por supuesto que sí, pero no significa que Él creó el virus allá en el laboratorio del cielo y lo mandó, le dijo a un ángel: vete, ponles este virus en un murciélago, que un chino se lo coma y lo que se contaminen todos. No se trata de eso, Dios no hace esas cosas, no procede así. Pero sí permite que nosotros digamos lo que nosotros mismos provocamos. Pero a través de eso sí hace juicio y nos llama la atención, y nos llama a cuentas, y nos llama al arrepentimiento. ¿Y para qué sirve? Para que nos demos cuenta. Sirvió para los que estamos perseguidos de aquella época, que estamos del lado correcto, confiando en Dios y caminemos con Él. Y que es muy importante y trascendente estar de ese lado, del lado de Dios. Así es que escojamos a Jesús y vivamos con ánimo a pesar de las contingencias. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto.